Hola, siguiendo con lo que vimos en el video anterior, vamos a usar la plantilla que les mencioné para poder desarrollar y organizar una historia en estos tres actos. Así que trae lápiz y papel porque vamos a transformar una idea en un cómic. Si te gusta leer cómics o leer buenas historias, o si estás buscando tutoriales y tips para hacer tu propia historia, llegaste al lugar correcto. En mi canal comparto mi experiencia y conocimientos que he adquirido después de transformar mis ideas en cómics, los cuales puedes leer en los enlaces de la cajita de descripción. Comencemos observando la plantilla. En el lado derecho tiene estos como cuadrados que están divididos pues según las secciones que tenemos del lado izquierdo y en el que vamos a poder anotar todo. De hecho, en el lado izquierdo tenemos lo que son los actos que les dije, la introducción, el desarrollo y el final, pero añadiendo también el clímax. Entonces, vemos que tiene una breve explicación. En el caso de la introducción es presenta el mundo, los personajes principales y la situación inicial. Define el punto de partida de la historia. Y les pongo un pequeño ejemplo. El protagonista vive en su entorno habitual y se establece un conflicto o problema inicial. Por ejemplo, el típico había una vez hasta que, o sea, había una vez, no sé, un personaje hasta que pasó algo, ¿no? En el caso del desarrollo, pues aquí ocurren los principales desafíos, conflictos y decisiones del protagonista, la tensión y los obstáculos aumentan y también, pues ya saben, a veces se pone aquí el punto de partida de la historia, puede ser un conflicto y aquí se desarrolla o lo podemos poner aquí. Ejemplo, el protagonista enfrenta al antagonista o el conflicto interno, porque también pueden ser conflictos internos, y toma decisiones que lo acercan al clímax, que es el punto culminante de la historia. Es el momento de mayor tensión donde el conflicto llega a su máximo e incluso puede ser que se resuelva. El protagonista emprende su mayor desafío o peligro. Se resuelven los conflictos principales, para que en el desenlace o en el final se concluyan los eventos, se resuelva el conflicto principal o se muestren las consecuencias y pues empieza la nueva situación de los personajes. Ejemplo, se muestra el impacto de las decisiones del protagonista y cómo cambió el mundo o su vida. Entonces, como ven, tenemos estas secciones. Y esta plantilla me gusta no solamente porque ayuda a estructurar una historia de cómic, sino que también, por ejemplo, si tú quieres hacer un cómic largo con varios arcos, puedes utilizar esta misma plantilla para poner este, bueno, más bien para desarrollar cada arco. Entonces, al ejemplo, a lo mejor al inicio de este arco mi personaje está en esta situación, ¿no? Obviamente hago el desarrollo, el clímax y al momento de desenlace, entonces, pues será el final de ese arco y a lo mejor lo que pensaba al principio mi personaje terminó cambiando para el final y le prepara para el siguiente arco. Entonces, por ejemplo, aquí dice, ¿no? Se muestra el impacto de las decisiones del protagonista. Entonces, las decisiones que tomo aquí son el punto de partida para el siguiente arco que empezaría la introducción y así pueden ir desarrollando varios arcos en una misma historia. Claro que si es tu primer cómic, yo te recomiendo utilizar esta para hacer una historia corta, un one shot y que vayas pues más que nada practicando, practicando haciendo estas cosas. También en la plantilla dejé un espacio para notas por si se te ocurre algo, lo escribas aquí y ya después lo vayas acomodando. A lo mejor se te ocurre una idea aquí y ya después cuando vayas marcando la estructura dices, ¿sabes qué? Esto servirá muy bien para el desarrollo. O las notas de las que escribí aquí, unas me gustan que sean para el final. Entonces, lo primero que necesitamos es una idea para poder desarrollarla. Es decir, que tú puedas contar de qué es tu cómic, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer un cómic acerca de tal, tal, tal y tal. Con eso tenemos suficiente para empezar a desarrollarlo. En mi caso, voy a usar de ejemplo uno de mis one-shots para realizar este ejercicio. La idea que voy a desarrollar es la siguiente y es lo que es la trama de este one-shot. Ashley y Vlad son dos hermanos que tienen poderes mágicos.
Al ser muy jóvenes y tener poco entendimiento y entrenamiento de la magia, las cosas se les salen de control cuando encuentran un libro de magia y lo usan para poner más rápido los adornos del árbol de Navidad en su casa. Recuerden que les dejo el enlace en la cajita de descripción por si quieren leerlo. Puedes pausar el video para escribir y desarrollar tu propia idea. El ejemplo es solo para que veas cómo usar la plantilla. Entonces, en esta parte de la introducción o del inicio, vamos a poner que nuestros protagonistas son los encargados de la decoración navideña en la casa, en la cual hay un pino enorme. Mientras uno va por las decoraciones para el pino, el otro intenta desenredar los foquitos. Aquí ya estoy estableciendo un poquito el contexto de lo que es mi historia de ejemplo. Y ya está, ajá. Entonces, como no pueden deshacer los foquitos, uno decide usar un hechizo que se encuentra en un libro de magia que estaba en la sala de la casa. Además de desenredar los foquitos, terminan poniendo todos los demás adornos en el pino con magia. Entonces, hasta aquí considero que es la introducción como para decir qué hacen mis personajes y dónde están, ¿no? En este caso, pues, están haciendo lo de poner los adornos, ¿no? No sé por qué se me ocurrió que fuera una historia navideña, solamente dije, se me ocurrió, la voy a hacer. Entonces, aquí básicamente ya como que contextualicé, ¿no? También es importante entender que aunque, bueno, yo ya para mi historia, yo ya tengo los nombres de los protagonistas y todo, si tú aún no los tienes, pero estás pensando en la historia, está bien que los pongas sin nombre, ¿no? O sea, si todavía no se te ocurre el nombre para el momento en el que haces la estructura de la historia, entonces está bien, lo puedes poner así, nuestros protagonistas, o no sé, el prota, o el enemigo, cosas así, ponerlo igual. Aquí lo importante es que vayas definiendo lo que son estos actos. Entonces, lo que sucede en el desarrollo sería que, como terminaron antes porque usaron magia, pues nuestros protagonistas deciden salir a pasear. Pero antes de dejar el libro de magia, más bien, pero antes deciden dejar el libro de magia donde lo encontraron. Aquí es donde ya va a comenzar el conflicto. ¿Por qué? Porque al momento de regresar el libro, ahí se dan cuenta que los adornos comienzan a moverse por sí solos y pues el pino termina transformándose en un golem que los ataca, ¿no? Obviamente aquí ustedes pueden ya leer el one shot, entonces ya pueden ver cómo es eso, pero aquí en lo que es esta estructura, pues nada más es como la idea, ¿no? Ya cómo se desarrolla ya será cuando se escriba el guión y cuando se haga el storyboard. Pero pues básicamente, bueno, nos quedamos aquí, ¿no? En que el que los ataca. Entonces ambos pelean contra el golem usando magia de fuego y una espada mágica, pero esto provoca que haya destrozos en el interior de la casa. Logran detener al golem, pero aún destrozado lo sigue atacando. Es decir, que no se detiene por nada. Entonces aquí está el conflicto, ¿no? Empieza la tensión, los empieza a atacar, ellos se defienden, pero después, aun cuando digamos, lo derrotan o lo parten, sigue, sigue atacándolos. Entonces, esto crea una tensión, es decir, ¿cuándo se va a parar? Entonces, para el clímax, pues nuestra protagonista decide usar una ola de fuego que acaba incendiando el golem, pero también todo alrededor, incluyendo la casa. O sea, por su desesperación como que dijo, vamos a detener esto, pero pues también obviamente se va a incendiar la casa, ¿no? Entonces, esto obviamente tiene una consecuencia que aparte de incendiar la casa, es que el otro protagonista está inconsciente y pues que nuestro protagonista empieza a perder el control de sus poderes de fuego. En eso llega el tutor o el tutor de estos dos protagonistas y le ayuda a apagar el fuego y los lleva al doctor. Entonces es, como ven, el clímax, pues el punto culminante de la historia, es decir, cuando llega el conflicto llega al máximo, es decir, que básicamente se está incendiando todo y uno de los protagonistas quedó inconsciente, ¿no? Entonces ya en el final tenemos que pues poner las consecuencias. En mi caso fue que los llevaron al doctor, obviamente,
se dan cuenta que pues está bien, pero el tutor los regaña a ambos y les dicen que debe tener más cuidado con su uso de la magia, ya que esta no les va a resolver todo y que espera que hayan aprendido la lección. Sí, en este caso es como las consecuencias al final de lo que fue esta pequeña historia, ¿no? Este one shot. Si se dan cuenta, la introducción y el desarrollo están un poquito más largos porque es lo que contiene un poco más del contexto y de cómo se desarrolla. El clímax es ocurre bastante rápido, ciertamente, porque es solamente un instante. Y ya en el final, pues se da como que esta resolución, ¿no? O sea, se apaga, el tutor les ayuda a apagar el fuego, se los lleva al doctor y los regaña, ¿no? Entonces, digamos que al inicio a ellos se les hace muy fácil usar magia y ya al final se dan cuenta que no les va a ayudar a resolver todo, ¿no? Entonces, así con esta plantilla pues logramos tener una visión general de lo que ocurrirá en nuestra historia. Obviamente podemos cambiar las cosas ya cuando estemos escribiendo el guión como tal. Entonces, por ejemplo, a lo mejor aquí en el desarrollo se me ocurre mejor poner otra cosa y escribirla, pero pues más que nada nos servirá de guía para saber qué sucede en nuestra historia. Como les digo, igual aunque no tengas los nombres de los protagonistas o nada, pero al menos tienes como una idea de qué va a pasar primero, lo que después y después y después, y así evitarás que, bueno, tu historia quede en pausa porque no se te ocurre qué pasará después, ¿no? A lo mejor se te ocurre algo, no sé, así para el desarrollo, pero después ya no se te ocurre qué más seguir, entonces con esta plantilla te das como una idea, ¿no? Recuerda que también te dejo el enlace para que descargues esta plantilla en la cajita de descripción. Solamente al momento de que te pone una cantidad, le pones cero, le pones comprar o descargar y ya es totalmente gratuita. Y pues hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les pareció la plantilla? Espero que les sirva para desarrollar sus ideas en historias y nos vemos en el próximo video.